como vamos un poco tarde, intentaré ser breve. Nosotros queremos dar una perspectiva a través del informe que publica cada año GBTA. Veréis que es un poco de cifras sobre lo que ha pasado, lo que pasó el año pasado y un poco de perspectivas de lo que va a pasar en los siguientes años. Para ello tendremos a Idoia Granda, que ya es nuestra representante en GBTA, pero además es director comercial de Royal Air Maroc en España. Y también tendremos a Andrés Fernández, que él es el director de Business Travel de Barceló Hotel Group para la región EMEA. No os voy a descubrir nada nuevo, pero la verdad es que este gráfico es bastante realista, ¿no? Nadie mejor que vosotros conocéis lo que ha pasado y lo que está pasando en el sector, pero para que nos hagamos una idea de lo importante, del golpe tan duro que ha sufrido nuestra industria, pues veis aquí los principales bajones de los últimos años. En 2001 coincidiendo con los atentados en Estados Unidos. En 2009 coincidiendo con la quiebra de Lehman Brothers, y luego veis este pico, esta enorme bajada, este descalabro que se produjo en 2020 con el COVID, ¿no? Como veis, es una crisis que no tiene parangón en los últimos años. Pero no todos son malas noticias. El año pasado las cosas mejoraron un poquitín, no todo lo que nos hubiera gustado, está claro, pero sí que mejoraron, al menos en gasto de business travel. Aquí tenéis los 15 principales países en gasto de business travel en el mundo, lo que gastaron el año pasado y su crecimiento anual respecto a 2020. Veis a España, que tiene un crecimiento de un 13% respecto a 2020, lo que no está nada mal. Y no está nada mal teniendo en cuenta que es el cuarto país de este top 15 que más crece en el mundo. Y esto, pues yo creo que hay que destacarlo porque es también un trabajo importante que se ha hecho desde todos los sectores de la industria del business travel, tanto compradores como especialmente proveedores que estáis aquí, ¿no? Sin embargo, las perspectivas son todavía mejores. No hemos crecido todo lo que nos hubiera gustado. Aquí tenéis las perspectivas hasta el año 2025. Veis que no se recuperará el nivel de gasto hasta el año 2024 o 2025. Y para este año, sobre todo para los dos próximos años, aquí existen riesgos o podemos apuntar algunos riesgos, ¿no? Las nuevas variantes de COVID. Si algo nos ha demostrado este virus es que es bastante impredecible y el último caso lo tenemos con Omicron, ¿no? Las políticas de reapertura de que cada país todavía existe, pues, o falta una cierta convergencia de políticas de viaje, al menos entre países. Y luego existen una serie de riesgos que son, pues, imponderables o que podemos prever, pero que a veces es difícil, ¿no? Como puede ser la inflación. Todos los países, también España está sufriendo una importante inflación, el elevado coste de la energía, la escasez de componentes, la deuda china y factores geopolíticos, y el último caso lo tenemos con esta crisis entre Estados Unidos y Rusia y el caso de Ucrania, ¿no? Aquí tenéis las previsiones de crecimiento para los próximos años. Está claro que, bueno, China es el principal país, seguido por Estados Unidos y Alemania, pero en nuestro caso, en el caso de España, veis que para este año el crecimiento previsto es de un 49%. Esto nos permitiría recuperar casi niveles parecidos a los del 2019. Si veis los crecimientos previstos para los próximos años, y los comparamos con los crecimientos a nivel global, que lo tenéis ahí en la última fila, más o menos el crecimiento de España está a la par en lo que crecería en el conjunto del mundo, ¿no? Aquí lo tenéis a vista de mapa, ¿no? En función en un tema de colores, y este informe apunta también pues 4 grandes puntos que son claves para la recuperación del business travel. Está claro que uno de ellos son los altos niveles de vacunación. Existen países en el mundo que tienen unos niveles de vacunación muy bajos, no es el caso de España, que los tiene muy altos. No lo he puesto porque no hubiera acabado nunca, pero sí existe un gráfico en este informe que compara los niveles de vacunación con los niveles de recuperación.
y se ve claramente que los niveles de recuperación van a la par de los niveles de vacunación. A más vacunación, más recuperación. Luego, las políticas de viaje gubernamentales que implante cada país. La predisposición de los viajeros de negocio. Está claro que la normalidad en el business travel no volverá hasta que el propio viajero de negocio se sienta seguro y tenga ganas de volver a viajar, a hacer negocios y a volver a coger aviones y trenes y a alojarse en hoteles. Y luego también muy importante este punto es buscar, o sobre todo es un tema para travel managers, ¿no?, ese nuevo equilibrio entre riesgo, el ROI de las políticas de viaje y cómo estructurar eso, cómo defender esto dentro de las políticas de la empresa y dentro de la misma empresa. Aquí tenéis pues lo que este estudio ha dividido a las industrias en 4 grandes grupos en función de su recuperación de la crisis pandémica. Tenéis en la parte izquierda superior las industrias que están en recuperación, es decir, que se vieron muy afectadas por la pandemia, pero que tendrán una recuperación, aunque lenta. En la parte superior derecha tenéis a las industrias resilientes, aquellas a las que les ha ido muy bien durante la crisis pandémica, pero que les seguirá yendo muy bien en los próximos 5 años. Eso está claro que sobre todo, por ejemplo, el ejemplo más claro es el ejemplo del sector sanitario y farmacéutico. En la parte inferior izquierda tenéis aquellas industrias a las que el estudio dice que están en desafío. Son industrias muy afectadas y a las que les costará muchísimo recuperarse de esta crisis. Y en la parte derecha, inferior, tenéis las que seguirán cayendo, o al menos se prevé que seguirán cayendo en los próximos años. No les ha ido bien durante la pandemia, pero tampoco les va a ir demasiado bien durante los próximos 5 años. Y quería acabar con un poco de optimismo. Esto es un gráfico de ayer mismo, de una oleada del último estudio de GBTA que lleva haciendo cada mes desde que explotó la pandemia. Y veis que, bueno, tanto compradores, travel managers, como proveedores, pues son optimistas, al menos de cara a este año que acabamos de empezar, ¿no? El 75% cree que se viajará o se gastará más o mucho más que en 2021. Y con estos datos optimistas yo creo que nos hemos de dar, y os dejo con Idoia para que nos cuente un poco más en concreto sobre el sector de la aviación. Gracias, Uriol, por darme la oportunidad de estar aquí hoy. La verdad es que es un honor para mí que IPTAC contase conmigo para presentar mi candidatura para el Comité de Aviación de GBTA. Y también tengo que dar las gracias a mi empresa, Royal MRO, que me deja compaginar las dos cosas. La verdad es que el Comité de Aviación de GBTA es muy activo, en el cual estamos líneas aéreas y travel managers básicamente europeos. Y la verdad es que es muy activo. También quiero señalar que ya ha habido otro español en otro comité de GBTA, Ricardo Crespo, que ha dejado el listón muy alto, con lo cual espero estar a su nivel por lo menos. Entonces es un comité muy activo, está muy sobre el terreno y está muy activo en todo lo que surge en el día a día. Este año se ha estado discutiendo todo el tema, evidentemente, de la recuperación de las líneas aéreas, de cómo, bueno, después de la pandemia algunas se han recuperado de una manera, otras de otras. Ya prácticamente casi el 80% de la capacidad se está recuperando en la mayoría de los mercados. Claro, es un comité europeo. Europa tiene distintos países con distintas configuraciones, distintas políticas en algunas internas, pero bueno, la verdad es que en ese sentido son muy dinámicos. Otra cosa que también se está estudiando es todo el tema de la legislación europea, como ha comentado Begoña, para el tema de las cancelaciones de vuelos, cómo dar otra respuesta distinta a la que hasta ahora ha tenido el sector aéreo con las cancelaciones. Y además hay 2 temas muy importantes que ahora mismo está discutiendo el comité. Uno de ellos es el tema de la distribución aérea, que esto no ha cambiado, no ha variado y sigue adelante. Todo el tema del NDC, cómo interactuar entre los CMCs y las líneas aéreas y los travel managers, porque es una cosa muy dinámica que siempre en las líneas aéreas seguimos avanzando y por supuesto, todos tenemos que adaptarnos.
Pero sin duda ahora el tema que más está tocando ahora mismo el comité, que además en el próximo congreso de GBTA Europa, que iba a ser en Frankfurt en diciembre, pero por el tema del Omicron se ha tenido que posponer y va a ser en febrero en Berlín, el tema que el Comité de Aviación ha preparado es el tema de la sostenibilidad, que es un tema que es ahora muy importante y que es un tema que me gustaría, si me permitís unos minutos, tocarlo un poco, porque creo que es lo que se va a hablar ahora, lo que se va a hablar en el futuro. He de reconocer que para esta ponencia he contado con la estimable colaboración de France KLM, que me ha ayudado mucho, que como sabéis es líder en este tema y lleva trabajando en este tema durante ya muchos meses, incluso yo creo que varios años. En la última reunión de IATA de octubre de 2021 se ha aprobado un programa que se llama Flight Net Zero, que está enfocado a reducir las emisiones de carbono y alinearnos a todo lo que es los acuerdos de París. Porque la aviación tiene que reducir 21,2 gigatones de emisiones de carbono entre el 2021 y 2050. Es una cantidad, bueno, yo evidentemente no soy de ciencias, pero es una cantidad que es una barbaridad seguramente. Entonces, para ello, evidentemente hay que involucrar a todos los departamentos en las líneas aéreas, autoridades aeroportuarias, autoridades gubernamentales, el pasajero en nuestro caso, el corporativo, y evidentemente también a los TMCs. ¿Cuáles son los principales puntos que está revisando IATA y que está diciendo IATA? Pues primero hay 4 puntos prioritarios para nosotros, que primero todo es el uso extensivo de los biocombustibles. Ya se están realizando con vuelos que realizan con biocombustibles, pero todavía hay una falta de suministro y no se puede salir a todos los vuelos con ese tipo de combustible. Que evitan prácticamente un 80% de emisiones de carbono, pero que tiene entre 3 y 8 veces un coste superior al que tenemos actualmente. Eso significaría un 65% de toda la reducción de lo que es la emisión de carbono en el 2050 de las líneas aéreas. Otro tema en el que se está trabajando es el uso de las nuevas tecnologías, como eléctricas o hidrógeno. Otro tema que también en este caso se está trabajando sobre todo con los gobiernos y con todas las autoridades aeroportuarias es revisar la eficiencia de las operaciones y de las infraestructuras a nivel aeroportuario y a nivel gubernamental. Esto reduciría como un 3% de todo lo que emite la aviación. Y luego también estudiar el programa de la compensación de carbono para el tema de la reforestación. En las aerolíneas ya están informando sobre este tema, aparte que están informando de la huella de carbono, de cada vuelo. Este último año, el grupo Air France KLM ha hecho una encuesta con una revista líder en responsabilidad social corporativa, que es Corresponsables, y en el cual se indica que un 65% de las empresas contestaron que estaban dispuestas a pagar un poco más, un suplemento en sus viajes de negocio para neutralizar lo que es la emisión de carbono y compensar las emisiones de alcance 3, que son las emisiones de los viajes corporativos. Este compromiso evidentemente se alinea con todas las políticas internas de todas las compañías y de todas las políticas tanto de las aerolíneas como de las empresas. ¿Esto cómo se traduce? ¿Cómo afecta a la hora de elegir un proveedor del servicio aéreo u otro? Hay que estudiar la manera eficiente de volar. Otra cosa también importante es cómo se alinean los proveedores con la política social de las empresas. Quizás habría que revisar las políticas de viaje. La verdad es que las compañías aéreas ya disponemos de programas, ya es que en principio de una forma voluntaria estamos a nivel pasajero, se está indicando la posibilidad de añadir suplementos para reducir la huella de carbono o para ayudar al tema de la compensación de carbono. Es una opción que algunas líneas aéreas están abriendo voluntariamente. Y además, a principios de este año, por el tema de la legislación en muchos países europeos, se está incluyendo la llamada contribución de biocombustible o de SAF contribution, que es un suplemento que varía por cabina para paliar el tema de las emisiones de carbono.
Y también se está estudiando, muchas líneas aéreas están estudiando la posibilidad de que aquellos programas de millas de corporativo se puedan donar para el tema de la huella de carbono. Entonces, yo quería dejar aquí un tema abierto para otros foros en el futuro que creo que es importante que se pueda tocar, es decir, y dejar la pregunta abierta a la industria, y el debate es que si estamos dispuestos a pagar un poco más o algo más para contribuir a este tema. Y cómo impacta eso a la hora de la elección de los proveedores. Es decir, es un tema que nos va a impactar a la hora de elegir proveedores, alguien que tenga un buen programa para reducción de carbono, o bien si aunque sea el más caro me merece la pena cogerlo, o sea, de reservarlo o no, tenerlo como proveedor. Ese es un tema que también lo está tocando GBTA y que de hecho tiene una guía para trabajar, para negociar con líneas aéreas, en la cual este año se ha añadido también el tema de la negociación de sostenibilidad, que yo creo que es un tema de los más importantes que hay actualmente. Pues gracias, Idoia. Trasladaremos esta pregunta. Realmente el tema de la sostenibilidad es uno de los puntos, yo creo que van a ser claves los próximos años, o ya lo está siendo, o ya lo lleva siendo, pero yo creo que una vez superemos este bache, ¿no?, que de la pandemia, creo que la sostenibilidad va a estar allí como elemento central. No sé, Andrés, tengo dos preguntas para ti. Una, ¿qué perspectivas, o si estás de acuerdo o más o menos te suenan las cifras en cuanto a recuperación que hemos mostrado en el informe de GBTA? Y dos, también lo que decía un poco Idoia, ¿no? ¿Creéis que vuestros clientes están dispuestos o estarían dispuestos a pagar un poco más, o están pagando un poco más por alojamientos más sostenibles? Bueno, lo primero, daros las gracias por contar conmigo para este panel y con la visión un poco de mi compañía. Las cifras son muy parecidas. Nosotros realmente iniciamos la recuperación aproximadamente durante el mes de septiembre, sobre todo con una parte de individuales. Se fue sumando una parte también grupal, no los grandes congresos obviamente, pero es una parte grupal. Deciros también a nivel positivo que en noviembre obtuvimos ya cifras próximas a lo que sería una realidad de lo que puede ser el futuro. Estamos hablando de que en Madrid teníamos ocupaciones en torno al 70-80%. Son cifras ya muy razonables para lo que veníamos. Y es cierto que en diciembre hemos tenido un parón total. Es decir, todo lo que teníamos se frenó. Eso, para intentar traducirlo a lo que significa en los hoteles, cuando se paró durante la pandemia, teníamos ERTEs de fuerza mayor, se cerraron los hoteles, se renegociaron las rentas y se pudo frenar ese impacto. En diciembre, cuando se paró, se ha parado no al mismo nivel que durante la pandemia, pero un nivel también muy similar, y ya no tenemos esos ERTEs de fuerza mayor, ya no teníamos esa renegociación de rentas, y teníamos muchos de los empleados que habían vuelto a los hoteles y que teníamos mucho aprovisionamiento para todas esas reuniones, cenas de empresa y demás. Con lo cual, el impacto que hemos tenido ha sido catastrófico realmente durante el mes de diciembre. El mes de enero las cifras también son muy malas, pero sí que es cierto que dentro de esa parte positiva estamos viendo que se está recuperando, que esta segunda parte de enero estamos incrementando los pick-ups en los hoteles, con lo cual eso significa que vamos a tener más reservas a futuro. También es cierto que el periodo de reserva se ha cortado mucho, es decir, la gente está decidiendo sus viajes. Antes estábamos hablando que el business travel tenía una antelación en torno a 15 días, una semana. Ahora estás planificando las reuniones de una semana para otra y los viajes de un día para otro. Entonces, realmente es difícil que podamos hacer un forecast de lo que vamos a tener a futuro, pero sí que es cierto que estamos notando que ya vuelve a haber esa actividad que veíamos también a finales de septiembre y a principios de octubre, con lo cual esperamos que todo lo que es la parte individual se vaya recuperando de aquí a marzo, y posiblemente finales de febrero, comienzos de marzo, ya empecemos a ver esas primeras pequeñas reuniones, pequeños eventos dentro de las empresas, y seguramente, o lo que estamos preveyendo, es que
un poco antes de Semana Santa podamos ya tener una recuperación al mismo nivel que estábamos en octubre del 2021, que son cifras bastante positivas. Todo lo que es la parte congresual vemos que se ha desplazado hasta lo que es la segunda parte del año, en el cual hay una demanda muy fuerte. De hecho, estamos teniendo que desplazar eventos al primer trimestre de 2023 porque viaje y todo el mundo que ha estado posponiendo todos sus eventos pues va a querer empezar a realizarlo. Con lo cual, las cifras más o menos son las que ponéis. La visión es optimista. Hemos tenido un golpe muy fuerte, pero nos hemos sabido reponer y yo creo que ahora hay que mirar al futuro pues, con optimismo, igual que lo hacíamos a principios de septiembre. Tenemos las incertidumbres que comentabas también en el informe, pues un poco por las nuevas variantes que puedan aparecer, que esperemos no aparezcan. Y sobre todo hay una parte importante que tenemos dentro de nuestro sector y en concreto dentro de lo que son los hoteles, que es la inflación. Es decir, eso nos está afectando y nos va a afectar mucho porque bueno, lo que pagaba un hotel a nivel de electricidad, imaginaros el monstruo que es, lo que pagaba en 2020 y 2021, lo que estamos pagando en 2022 son cifras realmente que deberíamos de valorarlas. Y obviamente, y quizás este es el foro más adecuado, eso en algún momento tendrá que repercutir en los precios que tenemos en los hoteles. En la segunda pregunta que me hacías en cuanto a la sostenibilidad y demás, el otro día nuestro CEO, Raúl González, comentaba en el foro Hostel Tour un poco las cifras que has comentado tú antes. De hecho, nosotros hicimos un estudio también entre nuestros clientes y efectivamente hay una parte importante de los clientes que estarían dispuestos a pagar más por alojamientos más sostenibles o por que hiciésemos, digamos, una mayor eficiencia dentro de los hoteles en aras de esa sostenibilidad. Él también decía, dice, todos estos estudios están muy bien, los hemos puesto en un papel y la gente ha dicho que sí, pero seguramente si pusiésemos una cesta ahí fuera y digamos, todos los que estéis dispuestos a dejar ahí €1 y cuando saliésemos no habría ni un solo euro en la cesta. Pero bueno, sí que es cierto que hay esa concienciación social, sí que es cierto que la gente cada vez tiene más en mente que tenemos que tener un futuro sostenible para nuestros hijos, para nuestro planeta, y que eso requiere un esfuerzo de todos, que quizás en algunos casos tiene que ser económico porque hay cosas que van a costar más o que va a ser más costoso desarrollarlas, pero en otros puntos quizás es una parte nuestra de concienciación de pues, no utilizar todas las toallas que tenemos en los hoteles cuando se utiliza una habitación, utilizar una únicamente. Es decir, hay cosas que como clientes también podemos hacer para mejorar en estos aspectos, incluso en la parte de aviación también, y eso es un poco por lo que deberíamos de empezar. Y evidentemente, posteriormente también las compañías deberían de apostar firmemente, y yo creo que muchas de ellas lo están haciendo, incluso en Barcelona tenemos programas específicos a nivel de sostenibilidad y tenemos una marca que es occidental, que es Responsible Living Hotels, o sea, que se dedica a hacer hoteles responsables. Entonces, bueno, yo creo que las empresas han dado ya ese paso y nosotros también debemos de a nivel particular avanzar en ese aspecto. Está bien esto que dices de que nosotros como clientes también tenemos un papel importante y mira, aprovechando que la semana que viene creo que es el día de la educación ambiental, creo que pues, las empresas también, algunas lo hacen, ¿no? Podrían hacer políticas de esto, de educación ambiental, de cómo puedes hacer tu estancia más sostenible, no solo porque el hotel te ponga no te ponga plásticos en el jabón, sino porque tú utilizas menos toallas o te duchas más rápido o mil historias, ¿no? No sé, Idoia, si querías hacer una reflexión. Yo tenía una pregunta para los dos. Hablábamos en el estudio también que uno de los puntos clave son las ganas de regresar del viajero de negocios, ¿no? Porque está muy bien que se abran fronteras, pero igual el viajero pues, le da miedo o no tiene ganas, ¿no? No sé si vosotros percibís, tanto desde el sector aéreo como desde el sector hotelero, que los viajeros de negocios tienen ganas de volver a viajar o se sienten seguros cuando se suben al avión o entran en un hotel.
A ver, desde el tema aéreo, evidentemente, volar siempre ha sido seguro desde el primer momento. Ha sido una adaptación muy fuerte a la que hemos hecho todas las líneas aéreas en el tema bueno, pues de los protocolos de embarques dentro de los aviones, todo el tema de los filtros EPA de los aviones que ya los llevaban. Es decir, hemos tenido que cambiar nuestra manera de hacer muchas cosas, también de lo que es el servicio a bordo, que ha sido una revolución a ese nivel. Y yo creo que ahora mismo tanto los protocolos de aeropuertos como los protocolos de dentro de los aviones son muy seguros. Eso hay que darlo por supuesto, vamos, yo no tengo ninguna duda. Lo que sí es verdad que a lo mejor sobre todo al principio, cuando se reactivó todo un poco y quizás un poco ahora, sí que puede haber un pequeño descontrol en el tema de los documentos. Es decir, qué me piden en cada sitio, cómo tengo que llevarlo, es un QR, no es un QR, es una cartilla de vacunación física. Eso es una cosa que sí que es un tema que incluso yo a veces, no os creáis que no, digo, a ver, para ir a este sitio, ¿qué es lo que tengo que llevar? Porque claro, las legislaciones van cambiando en cada momento, es decir, primero 2 vacunaciones, ahora 3. Es decir, yo creo que eso sí es un tema que retrae un poco al pasajero a la hora de decir, bueno, me voy a quedar en tierra, voy a perder tiempo, el dinero de mi empresa, todo lo que me supone esto, porque me falta un sello, no lo sé. Entonces, esa es lo que yo creo que hoy en día es lo que le pasa un poco al mundo de la aviación, que hay un poco de maremanglo en el tema de los requisitos. Y luego otro problema que tenemos también, que eso no, evidentemente no es un problema de la aviación, sino es un problema de los gobiernos, es que de la noche a la mañana te cambian los protocolos y te cambian los requisitos y entonces, claro, te puede coger un destino final y de repente darte cuenta de que tienes que volver rápidamente por cualquier cosa. Entonces, yo creo que eso es una cosa que evidentemente va a cambiar cuando ya todo esto empiece a normalizarse un poco, pero hoy en día sí que es un tema bastante espinoso a la hora de viajar. Y evidentemente para el viajero corporativo yo creo que es más, porque son viajes cortos, son viajes donde no puedes... cuando viajas de turismo también te fastidia perder tiempo y dinero, pero evidentemente en el viaje corporativo esto todavía es un añadido más. Andrés, ¿qué percepción tenéis vosotros? Bueno, a ver, nosotros creemos que el viajero está deseando viajar, en muchos casos porque es a nivel profesional y es necesario. Es decir, gente que necesita estar cerca de sus equipos, gente que necesita tener una reunión con el cliente para cerrar un contrato, gente que necesita presentar un nuevo producto, es decir, es necesario y se palpa que tú en tu trabajo, cuando estás viajando, no lo haces porque me apetece levantarme a las 5 de la mañana, coger un avión e irme a otra ciudad, sino porque es una necesidad de tu propia empresa. Entonces, el tema de los protocolos es algo que evidentemente afecta mucho, nos ha afectado mucho porque, como decía Idoia, yo estaba sacando el otro día un vuelo para París y Francia está dentro de los países seguros, tengo que llevar esto, el protocolo COVID, si estoy en Europa sí, si no, no. Y al final es un poco lío y dices, pues no voy, hazme un Teams y ya está. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir es que viajar es seguro, en avión, en tren, ir a un hotel, es decir, que tengamos todos claro que viajar es seguro, que no hay ningún problema ni nos vamos a contagiar por viajar y que a partir de ahí hay que pues intentar normalizar toda esta parte de protocolos para que la gente tenga claro cuando va a un sitio qué es lo que tiene que llevar y qué es lo que tiene que hacer. Pero la sensación es que la gente también tiene un poco de miedo, ¿vale? Porque al final, pues bueno, hemos pasado una pandemia, han sido 2 años encerrados, nos han estado bombardeando en las noticias con el COVID, y quieras que no, yo la primera vez que cogí un avión iba agarrado así. He cogido un montón de aviones en mi vida, pero iba agarrado con la mascarilla, mirando si todo el mundo llevaba mascarilla. Y la primera vez, pues sí, notas un poco de nervios, pero sí que es cierto que luego las siguientes veces ya le das más normalidad. Y yo creo que tenemos que romper ese estigma de la primera vez y transmitir sobre todo eso, que es seguro. Lo comentaba, que viajar en los aviones es seguro, que estar en los hoteles alojados es seguro, que los trenes, que todo esto es seguro. Incluso estas reuniones que estamos llevando a cabo, estos congresos, son seguros. Lo comentaba la directora de Fitur, que ellos hicieron en 2020, lo hicieron en 2021 y lo hicieron en 2022.
no ha pasado nada, no ha habido un mega brote por hacer Fitur. Entonces yo creo que tenemos que romper un poco ese estigma y las empresas también perder un poco el miedo a los rebrotes internos, porque sí que es cierto que muchas veces hay determinados protocolos dentro de las empresas que impiden esos viajes. A finales de año muchos de ellos iban cayendo, pero ahora se han reactivado un poquito todos de cara a final de año, pues para evitar esas cenas de Navidad, para evitar esas reuniones, de cara a que al final pues, no haya un rebrote y tenga a 5 o 10 personas de un mismo equipo contagiadas en casa. Entonces, bueno, yo creo que eso poco a poco lo va decayendo dentro de lo que es la parte de las empresas y la gente también va cogiendo un poquito más de confianza. Pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Idoia. Si os parece, lo dejamos aquí.